Sur TV, vive tu televisión. Hola, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en un programa más de Tanto en Común. Mi nombre es Alina Reina y espero que se queden esta hora para platicar acerca de un tema que hoy la OMS dice que es el Día Mundial de la Salud Mental. Recuerda el número en el estudio que es 188-3762 para que nos llamen, hagan un comentario, alguna pregunta o duda a nuestros especialistas que están el día de hoy con nosotros. Asimismo pueden encontrarnos en Sur TV en Facebook, por favor, y también en YouTube para que chequen los programas que hemos realizado para ustedes. Bueno, hoy me complace presentar al psicólogo familiar Adrián Mendoza Almazán, también al psicólogo Alejandro Yossi, quien es el coordinador estatal de la Red de Democracia y Sexualidad, quienes nos acompañan hoy para hablar del tema de salud mental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias y también a todo tu auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de lo que es salud mental, pero para empezar, ¿cuál es la finalidad de que la OMS haya decidido tener este día, el 10 de octubre, como el Día de la Salud Mental? Bueno, desde hace cerca de como 10 años ya venía una necesidad emergente de atender situaciones sobre salud mental en el mundo por los cambios políticos, sociales, económicos, aspectos de clima incluso, ¿no? Los desastres, en fin, esto ya ha ocurrido desde hace mucho tiempo, solamente que hasta este momento, hasta ese entonces, hace mucho hincapié ya en la salud mental de las personas, porque hay que recordar bien, la salud no solamente es la ausencia de enfermedad. De hecho, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, así lo establece, dice que es un alto grado de bienestar, tanto físico, es decir, ausencia de enfermedades, psicológico, hablamos también del aspecto mental, y lo social. Entonces, esta triada viene a dar toda esa parte integral del bienestar, no solamente estar bien físicamente, sino el bienestar en conjunto con estos tres, mental, físico y social. La gente dirá, bueno, ¿por qué lo social? Bueno, si yo me enfermo y a lo mejor es probable, o a lo mejor me fracture el pie y a lo mejor emocionalmente no me voy a sentir bien y quizá a lo mejor socialmente no me voy a poder desenvolver o a lo mejor igual me aíslo, entonces es donde ahí hay un impacto en la gente, ¿no? En relación a la salud mental. O sea, la finalidad es darle sensibilidad a la gente acerca de ese problema. Pues sí, prácticamente, como lo explica mi colega, es hacer conciencia simplemente con la ciudadanía, ¿no? O con las personas. Es un área muy compleja también, entonces se requiere, pues yo creo que no nada más un día de hacer campaña, sino pues que sea constancia. Pero bueno, precisamente es uno de las iniciativas, tener un día para poderlo enfatizar en escuelas, pues, en universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Comentaba que bueno, lo físico, el tener igual una incapacidad de discapacidad física, te genera también algún problema de tipo emocional y mental, ¿no? Bueno, desde el momento que hablamos sobre discriminación y estigma, por ejemplo, a discapacitados, es donde ahí también tiene que ver la parte del gobierno en cuanto a la atención de. Apenas estaba viendo un cartel sobre una persona discapacitada, dice, a mí me gusta el cine, pero no quiero estar en la primera fila. O sea, es decir, no hay un cine para discapacitados, vamos, pues, sillas de ruedas. Y entonces esto también genera esta situación social, ¿no? Hay quienes, y por muchas circunstancias, también sobre capacitación, se han sensibilizado, están apoyando. Hay centros integrales también de rehabilitación, de discapacidad, donde promueven mucho esa parte sobre los derechos humanos, pero también el activismo, ¿no? De las personas que defienden esta parte sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, esto también a las personas sí les afecta en un momento dado desde esta parte social. También obviamente la cuestión física por la discapacidad que pueda ocurrir, porque, pues, por ejemplo, no es lo mismo nacer ciego a que después fuiste ciego, entonces está esta parte de la pérdida, ¿no? de esa cuestión, de ese órgano, o esa parte del sentido, ¿no? Y entonces desde lo físico te afecta, desde lo psicológico obviamente también, y lo social pues obviamente
repercute mucho, ¿no?, en esta situación. Y creo que gracias a Rincón Gallardo, cuando funda el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, es cuando se comienza a hablar más de estos temas, sobre los grupos, sobre discriminación, que después un poco más adelante te voy a hablar, y esto que genera el estigma y la afectación de la salud mental. Sí, porque la discriminación es un tipo de factor que genera algún problema emocional y mental, ¿no? Sí, es que prácticamente como seres humanos, ocasionalmente no estamos preparados. No estamos preparados para pues sobrellevar esa situación, ¿no? Como bien lo mencionaba, no es lo mismo nacer con una discapacidad que obtenerla, ¿no?, por un accidente o algo así. Cuando es por medio de un accidente, pues creo que es lo más complejo, porque tienes que sensibilizar desde la persona que está viviendo ahora esa etapa, como la familia, porque hay veces que incluso se ha visto relaciones familiares que truenan, ¿no?, que terminan. ¿Por qué? Porque la persona, ya sea si es mujer o hombre, está en esa sintonía, se encierran en ese tipo de trastorno, ¿no?, de emocional, y generan pues daños, por ejemplo, de pareja, los hijos, ya no quiere comer, etcétera, etcétera. Entonces sí surge un daño por no estar preparados. Y otra, pues en las universidades, en las escuelas, no te enseñan en realidad eso. Y creo que debe de ser un área que se debe de trabajar, por lo menos en una cuestión de universidad, se debe trabajar ese punto. El hecho de nacer con tus capacidades completamente en tu cuerpo y perderlo genera tipos como depresión, ansiedad, etcétera, ¿no?, que se pueden tratar. Pero cuando estás físicamente bien, cuando estás físicamente con todos tus sentidos bien, con todas tus habilidades bien, ¿cómo se puede generar un trastorno mental? O sea, ¿cuáles son los factores que hay para que se detone? Sí, siempre es muy importante la evaluación, el diagnóstico, porque está muy de moda escuchar ahora, decimos, es que es bipolar, ¿no? Es que de por sí es depresivo, ¿no? Mi amiguito es depresivo y por eso, y de por sí es Géminis, entonces hay que entenderlo, ¿no? Entonces ya le atribuimos cosas así como que con mucha falta de argumento científico, porque hay que tener cuidado, tú eres lo que piensas y en eso te vuelves y así te comportas. Hay personas que dicen, es que cargo depresión. Una paciente hace mucho tiempo así me llegó, es que cargo depresión, mucha depresión, me dijo, y lloraba. Y le dije, ¿quién le diagnosticó? Pues dice, pues no sé, yo así me siento. Y entonces yo decía, caray, pues entonces, ¿cómo es que sabe que tiene depresión? Y entonces le dije, le voy a hacer algunas preguntas. Si me dice sí a alguna de estas, pues es probable que esté pasando por un cuadro depresivo. Y le dije, pues llora mucho, sí, dejó de hacer cosas que le importaban hace tiempo, sí, duerme mucho o no duerme nada, sí, subió bajo de peso, sí, su vida íntima ya disminuyó, sí. Yo dije, bueno, entonces yo creo que sí estamos hablando, al parecer, sin emitir un diagnóstico, al parecer, pueda estar en una probabilidad de un cuadro depresivo. Y ya después me dijo, no. Pero le dije, pero esto lo tiene que manifestar por lo menos unos 6 meses, más o menos, 3, 6 meses, pero así, tal cual me lo está diciendo. Después me dijo, no, esto fue reciente, lo que pasa es que mi hija se casó apenas y pues me quedé con mi esposo y está en otra etapa, el nido vacío, en la parte familiar, esa etapa, cuando los hijos se van, queda ese apego, ¿no? Esa situación de mi hijo que se vaya. Entonces después me dijo, no, es más bien melancolía, como nostalgia, algo así. Entonces yo dije, entonces ya la depresión ya se fue. Entonces siempre es importante el apoyarnos con profesionales, más que ver el horóscopo y todo ese rollo. Entonces es importante la detección, sobre todo conductas, por ejemplo, en niños, a veces no es tan fácil de pronto diagnosticar, ¿no? Entonces hay manifestaciones, un niño, su cabeza es fantasía y juego. Y hay señoras que dicen, es que mi hijo es bien hiperactivo. Ya le diagnosticaron que es hiperactivo y entonces pues es un niño, pues yo le digo a veces, preocúpese cuando su niño está en una esquina y sin hablar y no habla y esté ahí callado y viendo, preocúpese, pero un niño de 5, 7, 10 años, yo llevo a mi hijo al colegio y todos andan corriendo porque se tomaron un chocomil y el dulce y bueno, y empieza la Los y los ponen activísimos, ¿no?
Y ahí viene otro problema, la cuestión de la nutrición, pero bueno, es otra situación. No, pero es que sí es cierto, nosotros nos convertimos a veces en doctores o en psicólogos y ya diagnosticamos el hecho de que tiene depresión o a lo mejor no lo tomamos a juego, pero ¿con qué frecuencia si nosotros nos sentimos bien o estamos completamente felices, con qué frecuencia podemos visitar a un especialista? Un especialista. Pues mira, es que en realidad no tiene que existir una frecuencia, simplemente cuando tú te sientes como persona que algo no está bien en tu cuerpo, llamamos mente, o sea, corazón, cualquier parte de tu cuerpo, hacer un chequeo, ¿no? Solamente un chequeo. Porque regularmente siempre como personas decimos, es que ya me duele aquí, ¿no? Pero ha de ser que comí mucho. Y lo dejan hasta meses. Ya de repente pues ya empieza a somatizar ya el organismo, ya no puede más, y es cuando ahora sí, tienen que traer la ambulancia, o sea, ya es algo más grave. Entonces nunca debe de existir eso. Desafortunadamente como sociedad, te digo, no nos van formando esa estructura correcta donde nos sentimos mal o nos duele un pie, por lo que sea, ¿sabes qué? Hay que irnos a checar. Nada de que, nada más sóbame el pie tantito, o ponme vaporru. Un cuento. Ajá, y ya, se me va a quitar. Y no es así. Fíjate, yo quisiera abonar un poco en esa parte porque hay veces que nosotros sabemos que estamos mal en unas circunstancias. Podemos ir a un corte pero comercial. no lo aceptamos. Podemos ir a un corte comercial y regresamos con eso porque a veces sí lo dejamos, ¿no? No nos da importancia, no le tomamos la importancia de vida y yo creo que eso es un punto muy importante que debemos de tomar. Regresamos en un momento, vamos a un corte comercial. Es muy importante que hoy podamos entregarle a la región de la montaña, al pueblo de Tlapa, esta obra de libramiento. Es una obra que le va a dar mucha vida, ¿no? a la ciudad de Tlapa, a toda la montaña, porque la verdad pues era una tristeza antes cruzar la ciudad de Tlapa. Hoy estamos cumpliendo su palabra. Entregamos a ustedes, paisanas y paisanos, una obra demandada por mucho tiempo y postergada por muchos gobiernos. En este libramiento se siente la mano amiga del gobernador que quiere lo mejor para todos ustedes. Esta es una obra que yo he venido escuchando desde hace muchos años. Hoy la hemos podido concluir. Gobierno del Estado. José camina todos los días para ir a clases dejando huellas a su paso y entre todos sus alumnos que ahora comparten una escuela rehabilitada y digna para aprender. Fomentamos la educación construyendo opciones y apoyos que nos preparen para el futuro. Hoy el talento crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. ¿Has soñado con conducir un programa de revista? En Sur TV buscamos talento. Descubre cómo participar ingresando en www.surtv.mx. Jonathan tiene muchas razones para levantarse. Raquel, Ale, su hija, su mamá, su trabajo, los millones de turistas que vienen de visita, un empleo que puede ser la diferencia y el ascenso que acaba de ganarse. Nuestro turismo crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Tanto en Común. Les recuerdo el número en cabina es 188-3762 para que nos llame, nos hagan una pregunta y también en Sur TV no duden en comentarnos. Déjenme decirle que tengo unos pases dobles para el día 12 de octubre para el concierto de la Filarmónica. Quien guste hablar para llevarse uno, adelante, aquí están. Para que no digan que no los tengo, aquí están, los estoy enseñando. Y bueno, seguimos platicando de este tema que es la salud mental, que hoy la OMS dice que el 10 de octubre es el Día de la Salud Mental. Antes de irnos a corte estábamos hablando de que a veces no nos damos la debida importancia a esta situación, que a veces nos sentimos mal, nos autodiagnosticamos y se acabó, ¿no? Nos estaba comentando que no le damos y a veces en esa parte
podemos ser muy conscientes de las circunstancias que nos están ocurriendo, pero a veces no lo hablamos. Entonces, hay una frase que muy conocida, dice, lo que la boca calla, el cuerpo lo va a hablar. Y generalmente el 60% de las enfermedades tiene un antecedente emocional. Y es que esto es como la vía express. Hay un momento en que de tanto callar comenzamos a somatizar, viene el insomnio, subes o bajas de peso, algunos síntomas por decirlo, ¿no? Sin embargo, yo siempre he dicho, la psicoterapia es de aceptación y compromiso. Porque en una ocasión un paciente dijo, bueno, sí, acepto este problema, ¿no? Porque su pareja había una situación que tenían que resolver y bueno, finalmente, perdón, él dijo, pues sí, lo acepto, pero ya. Y a veces aceptarlo no te cambia nada. Y aquí es aceptación y compromiso. ¿Con qué frecuencia, con qué regularidad? Bueno, obviamente desde que uno acepta que tiene una situación que resolver, tomamos el teléfono y llamamos. Nada más que esa parte del estigma o lo social, ¿no? Que yo no estoy loco. Y asociar que si voy al psicólogo estoy loco y entonces me van a decir que estoy, híjole, y entonces ahí una situación, ¿no? Sugestiva, ¿no? Muy sugestiva y aparte como esa parte del estigma, ¿no? Y otra situación muy interesante que pasa, ¿no? Cuando en este año, cuando tiene que ver perdón, con problemas de pareja, cuando, digo, no es que sea general en la experiencia que tengo hasta ahorita, por lo menos hasta este año y hasta este mes, cuando alguien habla por teléfono, un varón habla sobre una situación de problema de pareja, es porque casi la situación ya está totalmente perdida. Y cuando van a consulta, generalmente la chica dice, es que esto ya te lo había pedido desde hace 2 años, que viniéramos a terapia y que yo quería hacer esto, yo quería lograr esto, queríamos cambiar. Pero ahora viene esta parte de, ahora sí quiere la aceptación y el compromiso, pero hay veces que ya se pasó el tiempo. Entonces, siempre es muy importante el reconocer y el saber que en algún momento de nuestra vida tendremos alguna perturbación. Nadie está a salvo de esto, ni los psicólogos, ni los médicos, ni los grandes. Todos somos seres humanos y la vida obviamente nos va dando esta parte, ¿no? De la experiencia, del conocimiento, pero también del reconocimiento de él y aceptar situaciones que resolver, y eso es mejor. Una vez que tú lo aceptas y lo reconoces, yo siempre he dicho, cuando alguien entra por esa puerta del consultorio es porque primero sabe que tiene algo, sabe que lo reconoce, lo acepta y quiere cambiar. Hablaba de lo de los duelos, ¿no? Sí, es que también tiene que ver qué tanto nos queremos, ¿no? Desde ahí partimos también, porque digo, si yo no me quiero, pues por lo mismo voy a empezar a descuidarme, a tener muchos factores que van a repercutir con mi persona. A lo mejor no a corto tiempo, puede ser a largo, pero no todos tenemos el mismo organismo. Entonces, de ahí proviene cuando tenemos trastornos alimenticios, ¿no? Una separación también influye, porque hay veces que decimos, no, es que creo que no puedo más, o sea, ya no aguanto. Aunque también hay personas que son fuertes y dicen, no, esto sigue y pues el que viene, ¿no? Pero sí necesitamos primero comprender qué tanto nos amamos nosotros, nos queremos como personas, y de ahí partir a decir, yo me quiero mucho, y si algo me está pasando, no importa, porque lo estoy gastando o pagando para mí, cuidado. Porque desde ahí también es una idea que decimos, no, es que, ¿cuánto cobra la consulta? Entonces decimos, bueno, es que no es qué tanto cobras, es qué tanto cuesta tu salud. Tu salud. ¿Qué tanto le inviertes a tu salud? No es tanto lo que yo voy a ganar, porque yo me especialicé en una área, pero la salud no lo voy a tener yo, la vas a tener tú por medio de, entonces el compromiso es tuyo. Si tú dices, ¿sabes qué se me hace caro? Pues estamos hablando que desde ahí, pues la persona no se valora, porque pues el pagar 100 pesos, ¿no? Un ejemplo, es caro, pues imagínate de qué nivel emocional estamos hablando. Sí, pero por ejemplo, es caro, es cara la consulta, pero es más caro estar deprimido y no tomar en cuenta a tu familia o a los seres que te quieren, ¿no? Por ejemplo, pero qué difícil es el aceptarse y el quererse a uno mismo. ¿Qué nos recomiendas, en primer lugar? Un ejercicio pequeño para que nuestro auditorio nos vea y diga, ok, hoy me quiero y voy a hacer este ejercicio. Pues para mí, lo que acaba con todo eso es poner un orden.
en tu vida, ¿sí? Tú debes de decir, bueno, esto que estoy haciendo no me está funcionando, no me voy a aferrar a esto. Tengo que quitarlo y buscar otra manera, otro mecanismo por el cual funcione lo que yo quiero. O sea, no cambiar mi meta, sino cambiar simplemente lo que no me está funcionando. Eso lo tomo en cuenta como un ejemplo, decir, los jóvenes, muchos dicen, no, es que no hay empleo, pero tú terminas y vas a pedir un empleo a unas oficinas, pero regularmente, pues tú dices, bueno, es que yo soy joven, no tengo por qué cambiar mi personalidad, ¿no? Y vas pues con jeans, con unos tenis, con agujetas de colores. Tienes que saber, por eso marco específicamente el tener un orden en tu vida. Desde ahí es donde vas a partir el qué quieres hacer por tiempos. Cuando una vez sabes y reconoces cuánto tiempo te va a llevar formar lo que quieres o establecer lo que necesitas personalmente, es cuando empiezan las cosas a funcionar. Porque uno decide, no, es que quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero no es así. Primero ordeno una cosa a la vez. Esto lo quiero hacer, va a suceder, funciona, no funcionó, lo elimino. Ya lo viví, ya lo pasé, lo que sigue. Eso es todo. Pero, bueno, entonces, ¿cuál puede ser el origen de los trastornos mentales? Uno es la desorganización, por lo que estoy escuchando, a lo mejor no tener un orden o una meta en tu vida. Hay factores, ¿no? Yo te decía desde las cuestiones físicas, ¿no? Cuestiones de hereditarias, herencia, el contexto social donde vivimos. Los criminólogos dicen que la juventud es el reflejo, ¿no? O la delincuencia, o los menores infractores, adolescentes, que así se les denomina, que son el reflejo de la sociedad donde viven. Entonces, el contexto social es uno. Y el primer círculo social donde nosotros nos desarrollamos, pues es la familia. Y es donde ahí aprendes a amar, pero aprendes a odiar. Así es. Aprendes a ser solidario, a dar la espalda. Entonces, pareciera que a veces la familia debiera ser como la cuna de amor, afecto, cariño, respaldo, y a veces muchos no lo hemos vivido o no lo han vivido y lo vienes a recibir con la tía, con el hermano, con la abuelita, ¿no? Digo, no es que sea bueno o malo, sin embargo, de salón. Exacto. Entonces, el primer contexto donde vivimos es la familia, de ahí nos vamos a la escuela, de ahí viene el trabajo, y de ahí viene nuestra parte social, y de ahí viene pues nuestro ocio, lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, hay factores tanto sociales, también personales. Hay quienes, por ejemplo, por decir así, hay quienes si pierden a un familiar, pues pierden, ahora sí que hasta el piso, ¿no? Y hay otras personas que no, que han vivido situaciones, pero peores. Más traumáticas. Más perturbadoras, y están de pie. Eso se llama lo que sabemos, esto de la resiliencia, y esta capacidad de poder sobrevivir ante la adversidad y ser resistente. No todos tenemos como esa coraza, por decirlo así, o esa armazón, pero hay quienes, es así como cuando alguien se cae de un tercer piso y se levanta, y uno se cae de un piso y ahí quedó, ¿no? Entonces son contextos tanto físicos, psicológicos, sociales y también orgánicos también, que determinan muchas veces en la conducta, en el comportamiento. Son los patrones también de conducta, bien lo mencionaba Alejandro. Es en realidad, pues la familia es la base de todo, siempre va a ser. Si nuestros padres tuvieron una formación cuando fueron pequeños, de padres muy estrictos, pues que realmente no te construían algo positivo, sino pues te lesionaban emocionalmente, como te insultaban, humillándote, ¿no? O sea, decían, es que quítate, no sabes hacer nada. Desde ahí estamos formando, o prácticamente con los gritos estamos enseñando a gritar, no a formar algo positivo. Y eso va a repercutir en que van a formar adultos, o sea, eran niños, van a formar adultos de la misma forma del ciclo de vida. O sea, es lo que le llamamos lo que aprendes en tu casa, aprendes a amar. De la forma en que aprendes a amar es como vas a amar a tu propia familia cuando la formes, ¿no? Sí, eso es lo que estoy tratando de comprender. ¿Y cómo se rompe este patrón? ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, si en casa fuimos abusados, o si fuimos tal vez educados con maltrato, educados con gritos, con apodos que a veces nos dicen, ay, qué gordita, ay, tontita, por el ay, diminutivo, niña chiquita, con el diminutivo, que es menospreciar, así ¿no? es. ¿Cómo podemos nosotros romper con estos patrones que es tan difícil? ¿Algún consejo o recomendación para empezar a hacerlo? Bueno, yo creo que desde este contexto de infancia,
desde ahí, también desde esta perspectiva de género, también se han como definido muchos estereotipos, ¿no? Que en la casa familiar, pues quienes comían primero pues eran los hijos, el papá y la mamá atendiendo, en esa clásica familia tradicional, ¿no? Y no digo que no existan otras formas, sino que ahí los niños van aprendiendo que pues, las mujeres están para que les sirvan. Y cuando ya están grandes y su pareja no les sirve, o sea, no le atiende, no le da los servicios, ¿no? Y obviamente, si no está dispuesta a tener intimidad, viene Troya. Entonces pareciera que hay un sentido de propiedad, ¿no? Y ahí vienen cuestiones de violencia familiar, y antes se decía que, pues, este dicho, ¿no? De la ropa sucia se lava en casa, y bueno, se lavó tanto que ahora es un problema de salud pública muy grave. Cada 18 minutos una mujer pide ayuda por violencia extrema en México. Entonces, estamos en un contexto bastante considerado en el sentido de la atención a, y obviamente en la familia nadie nos enseñó, nadie nació sabiendo ser padre. Nuestros hijos nos hicieron padre, entonces padres y madres tenemos mucha tarea. Ahora hay mucha información, programas como estos que nos ayudan bastante para ir como recapitulando y también cambiando algunos paradigmas o esquemas que hemos venido repitiendo y que es probable que a lo mejor a quienes se les afectaron en un momento dado. Sí, por supuesto. Ahí creo que eso es lo más importante, cambiar paradigmas o cambiar la forma en que podemos nosotros ayudar o apoyar también a nuestros hijos y que nuestros hijos también puedan hacer su familia y que realmente el objetivo de nosotros es ser feliz, ¿no? Cultivar esa pequeña pues semilla, ¿no? Que crezca correctamente. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial, pero seguimos platicando de este tema que es la salud mental y cómo podemos nosotros prevenir estos trastornos y también, cómo no, ser felices, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño corte. Tenemos una familia. ¿Qué nos hacen sentir parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Covamex somos más que una empresa de seguridad. Somos cacapequeños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Traemos para ti nuevas sorpresas, más diversión y más entretenimiento. Espectáculos, moda, belleza, concursos y mucho más en ¡Que viva la mañana! Sintonízanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook, porque todos queremos ¡Que viva la mañana! Gracias por continuar con nosotros en su programa Tanto en Común. Les recuerdo que puede vernos totalmente en vivo por Facebook. Estamos hablando de la salud mental, ya que hoy es el Día Mundial de este tema que nos compete hoy, hablando de estas situaciones que nosotros vivimos como seres humanos. Antes de irnos a corte, estábamos hablando de las situaciones que nos pueden afectar desde familia, ¿no? Desde casa, para los padres que nos están observando, para los mismos jóvenes y niños, que entonces es desde la infancia, desde los primeros años de vida en donde se puede
formar el autoestima, ¿no? Así es. Sí, bueno, esta es como esa parte de la cuna, ¿no? De la salud mental y en casa es donde aprendemos, ¿no? Te decía esto de amar, odiar, etcétera. Y que ven, finalmente hay quienes hemos vivido situaciones de dolor, de frustración, de situaciones no agradables, y es donde recuerdo a Víctor Frank. Él escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Él estuvo en los campos de concentración y bueno, fue parte, ¿no? de esas circunstancias que vivieron los judíos. Obviamente él, pues, como era médico, era psiquiatra, si le daban de comer, él curaba la mano de obra, ¿no? Entonces él decía que el dolor que tenemos en nuestra vida hay veces que la usamos para lastimarnos. Cuando comenzamos a quejarnos, es que mi papá, es que mi mamá, no tuve hermano, no tuve tía, no tuve el abuelo. Entonces estamos con una constante queja, ¿no? De este vacío, ¿no? Dice, hay quienes usan el dolor para quejarse o lastimarse a sí mismo cuando hay la autodestrucción. Pero eso es muy punitivo, ¿no? Para uno, o sea, es como ir cargando, tal vez a veces algunas veces no se cargan responsabilidades de a lo mejor alguien más. Claro, sí. Y la otra decía, y hay quienes usan el dolor para lastimar a otros, y yo no busco que él me la hizo, sino que él me la pague, ¿no? Sí. Y entonces decía que el dolor hay que dar una dirección diferente. Y obviamente desde el momento lógico que decimos, si te cae algo, un garrafón en el pie, se te huele la uña, sientes dolor, ¿tú qué harías al momento que estés sangrando? Pues uno va y se cura, ¿no? Es la respuesta más lógica y la que he escuchado mucha gente. Y obviamente el dolor que tenemos en nuestra vida hay que darle esa dirección, es para sanar y es para curarnos. Y es por eso que es importante lo que decía, reconocer, aceptar y comprometernos a un cambio. Cuando vivimos estas situaciones de duelo, tal vez de pérdidas, y vamos creciendo y sin sanar, por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son aquellos problemas habituales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y de productividad, sí, como ser humano? Mira, estamos en esta constante demanda laboral, profesional y de capacitarnos y estudiar. Y el estrés es el enemigo peligroso, ¿no? Porque el estrés, y hay estudios muy asertivos en ese sentido, porque la hormona del estrés se llama el cortisol, y esa es la que genera finalmente lo de la colitis nerviosa. Comienza a haber periodos de ansiedad, depresión, el mal humor, ¿sí? Entonces, todo esto, y hay personas que viven bajo presión, trabajo y demás, y entonces el estrés obviamente, que ahora se llamaba el burnout, también el extremo, que es desgaste profesional o como laboral. Que te quemas, ¿no? Sí. El burnout, quemas todo tu cuerpo, tus sensaciones, estás tus emociones. En una sobreexplotación a tu persona, o sea, sobrepasa tu nivel físico, mental. Sabemos que las dependencias públicas pues no se dan abasto en atención a la población. No puede ser que un médico tenga que atender a 5,000 personas, o sea, el médico va a terminar tronado, va a terminar... que también necesitan entonces un tipo y emocionalmente de emocional. También, se ven afectados. Y es donde vimos, no es que el doctor ni me vio a los ojos, pues sí, y uno y otro, y obviamente no deja de ser persona y es afectada por esta situación, y es donde hay un llamado a las instancias de gobierno para que implementen políticas públicas también y se puedan ampliar más los servicios de salud a la población. Más especialistas, ¿no? Que es necesario, porque realmente esa cantidad de personas que los profesionales de la salud atienden, no se dan abasto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te llevas en examinar realmente a una persona, en diagnosticar un caso? Y a veces también no puede pasar desapercibido algún trastorno que ustedes no identifiquen por el tiempo o por la situación. Es que puede pasar, pero también, como lo decía Alejandro, es el compromiso que tenga el paciente, porque muchas veces nosotros atendemos para apoyar y que la persona sobresalga, ¿no? De esa lesión emocional que presente. Pero si siempre existen los factores donde es que aguánteme, no voy a poder ir, y esa falta en esa consulta o en esa sesión se convierte en 2 veces, 3 veces, y después la persona dice, no, es que como que ya me siento un poco mejor, yo creo que doc, lo dejamos ahí, ¿no? Y ya no asisten. La persona cree que ya sanó. A lo mejor, hipotéticamente sí, porque uno dice, lo que cree la mente es lo que uno hace, ¿no? Pero en realidad, aquí adentro y aquí existe, esas emociones no se trabajaron, no salieron, prácticamente siguen guardadas dentro del estómago
y dentro de la cavidad también, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tarde o temprano va a detonar por cualquier circunstancia. Mencionaba, laboralmente, que te toques o que te toque un gerente, un director totalmente soberbio, ¿no? Que te insulta o te humille, y tú sales de una situación familiar donde papá era el violentador, el maltratador, el verdugo, vamos. ¿Qué va a pasar? Esa persona se va a ver proyectada, va a ver el reflejo de papá en el jefe, y lo primero que va a detonar es la agresividad que no trabajó, por solamente decir es que como que ya me siento mejor y ya no fui. Pero ahí es el detonante. Después, ¿qué resulta? Pues lo que sucede, ¿no? Tanto en ese ejemplo, pues va a insultar, se le va a enfrentar al director y pues lo van a despedir. Pero esos mismos factores también intervienen lo que hoy vemos con los comportamientos en las escuelas. A lo mejor en la República no tanto, sí hay, pero no tan marcados como en nuestro país vecino. Sí, así es. Esos niños son acosados desde que pues son más pequeños, ¿no? Llega un punto donde pues obviamente ya el físico ya no es lo mismo y ya no toleran ese comportamiento, ese acoso que existe en él. ¿Qué sucede? Pues lo más seguro es que saque lo que tenga que sacar, ya sea un arma blanca, Sí, esos casos de violencia que se han dado tanto, ¿no? Y ya la persona ya no está razonando en ese momento, simplemente ya es un vacío. O sea, es tanto la descarga emocional que ya no reflexiona, o sea, ya no hay raciocinio, simplemente quieres desquitar todo ese daño que te has tragado. Y ahí es donde lo proyectas y suceden pues todo esto lamentable, ¿no? Esas tragedias que se pueden evitar, pero desafortunadamente no se toman en serio desde la familia como en las cuestiones laborales y también en la cuestión académica. En las instituciones también deben de tener mucho énfasis en tener programas constantes. Y no los hay, realmente en las escuelas solamente vemos conocimiento, ¿no? Conocimiento acerca del medio, de geografías naturales, español, matemáticas, pero no existe una materia que llame cómo controlar o cómo sanar tus heridas emocionales. Tus impulsos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay niños que son berrinchudos. A lo mejor dices, bueno, en casa le toleran, pero si formamos un área de comportamiento, bueno, se les enseña como escuelas para padres a trabajar ese tipo de comportamiento con ellos. Igual, si es en una oficina, pues prácticamente sabemos que el estrés es un detonante y al mismo tiempo, pues también el ser humano tiene derecho a relajarse por lo menos 5 minutos, despabilarse, ¿no? Estar tranquilos para que nuevamente otra vez el esquema mental empecemos con el mismo mecanismo de labor, ¿no? Sí, tomamos el estrés, pero hay otros problemas, tal vez como la ansiedad. Depresión. Sí, claro, es lo que es la depresión, estos padecimientos y cuando ya se diagnostican es lo que generalmente llegan a consulta: la ansiedad, la depresión, trastornos de sueño, problemas de pareja, sexualidad, en fin, entre otras cosas. Generalmente y esta parte sobre lo del suicidio, ¿no? El suicidio es un tema sí, que también nos da para otros dos programas más. Entonces, de hecho, nosotros pues tenemos emociones, entonces son naturales la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, nada más que cuando estas se vuelan así o se ponen en extremo, esas sí nos afectan. Te voy a dar un ejemplo. La tristeza nos puede servir, para desahogarnos, llorar, sentirnos escuchados y sentirnos acompañados, ¿no? O buscar ayuda en un momento dado. Pero hasta ahí, pues es normal la tristeza, ¿sí? Ahora, la depresión, el vacío existencial, y esto puede generar el suicidio también, pero esto ya hablamos de un diagnóstico. La depresión es una cosa. Estar triste, pues no, es más light, ¿no? Pero el extremo de la tristeza, y que esa sí nos afecta, la tristeza no, como tal. Y viene este problema, ¿no? Cuando de niños no llores, aguántese, y volvemos a esta cuestión de estereotipos. Tú estás grande, no llores. Tú eres niño, no llores. Los prejuicios empezamos a señalar. Y esto tiene que ver con la salud en los hombres. Por ejemplo, en México el hombre muere de machismo. Te voy a decir de qué muere el hombre. Obviamente de riñas callejeras, arma de fuego, accidentes automovilísticos, infecciones de transmisión sexual, con eso de que no se siente igual, ¿verdad? Pues, no se protegen, y vienen las infecciones. ¿Qué más? Infartos, ¿no? Hay que aguantarnos, y entonces viene
esa parte del infarto. Entonces a los niños no llores, pareces niña, etcétera. Entonces, y viene esa cuestión de suprimir el llorar, que es algo natural y común, lo suprimen y se hacen muy rígidos, ¿no? Haz de cuenta que si las lágrimas esa parte líquida se congela, se vuelven duros, fríos, indolentes, o sea, no les duele, indiferentes, ¿no? Y hay quienes así son también. Entonces, esas emociones son tan básicas que desde pequeñitos, desde ahí las comenzamos a suprimir. Entonces, la tristeza es la depresión, el vacío y el suicidio. En cuanto al miedo, el miedo pues es algo natural, eso es algo nos ayuda incluso a nosotros porque es un instinto de sobrevivencia, de protección, tanto mía o a mi compañero. Si veo que algo se le puede caer, yo le aviso, ¿no? O sea, es algo preventivo que nos ayuda a sobrevivir. Pero el extremo, hay algo que se llama pánico, el terror y la fobia. Esas sí son situaciones que se deben de atender en una consulta, cuando se debe de hacer un diagnóstico previo y hay que hacer un modelo terapéutico para esta fobia, por ejemplo, por citar un ejemplo, por la fobia, ¿no? En cuanto al enojo, pues enojarnos pues también es común, es normal, nada más que aquí hay que aprendernos, aquí en nuestra cultura tenemos que aprender a enojarnos pero sin agredir, ¿sí? Es decir, no es tan fácil decir y ser asertivo como un programa que escuché. Sí, ya hablamos de la asertividad, entre el punto medio entre la pasividad y la agresividad o la hostilidad, es eso, ser asertivo es acertar, el darle al punto, en este caso, ¿no? Y volviendo en este caso de esto de la ira. Ajá, entonces, el enojo pues es tan común, ¿no? Pero el extremo es la ira, la violencia, y el extremo es el homicidio, ya cuando sobrepasa situaciones. Recuerden que la violencia es cuando se quebranta la voluntad del otro, y a veces no solamente es que te agreda, sino cuando a lo mejor te obligo a hacer algo que tú no quieres, o te amenazo, o te insulto, y ya estamos hablando de una violencia psicológica, ¿no? Entonces, pues el enojo es tan común y puede ser, nada más que tenemos que aprender no tenemos esa cultura de decir, estoy molesto contigo porque llegaste un poco tarde a la reunión que era muy importante y que era de un familiar. Enseñarles a Aquí nos expresar sus emociones. Nadie. Somos muy impulsivos y me la haces, me la pagas. Y de la felicidad podemos hablar después de un pequeño corte comercial, porque Perfecto. también yo creo que hay un soy feliz, un soy feliz, ¿no? Sí, bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a su programa excesiva. Tanto en Común. Es muy importante que hoy podamos entregarle a la región de la montaña, al pueblo de Tlapa, esta obra de libramiento. Es una obra que le va a dar mucha vida, ¿no? a la ciudad de Tlapa, a toda la montaña, porque la verdad pues era una tristeza antes cruzar la ciudad de Tlapa. Hoy estamos cumpliendo su palabra. Entregamos a ustedes, paisanas y paisanos, una obra demandada por mucho tiempo y postergada por muchos gobiernos. En este libramiento se siente la mano amiga del gobernador que quiere lo mejor para todos ustedes. Esta es una obra que yo he venido escuchando desde hace muchos años. Hoy la hemos podido concluir. Gobierno del Estado. José camina todos los días para ir a clases dejando huellas a su paso y entre todos sus alumnos que ahora comparten una escuela rehabilitada y digna para aprender, fomentamos la educación construyendo opciones y apoyos que nos preparen para el futuro. Hoy el talento crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. ¿Has soñado con conducir un programa de revista? En Sur TV buscamos talento. Descubre cómo participar ingresando en www.surtv.mx. Jonathan tiene muchas razones para levantarse. Raquel, Ale, su hija, su mamá, su trabajo, los millones de turistas que vienen de visita, un empleo que puede ser la diferencia y el ascenso que acaba de ganarse. Nuestro turismo crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos.
Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Tanto en Común. Le agradezco que haya estado con nosotros en este espacio para escuchar un poco acerca de la salud mental y lo que se puede hacer y lo que es, cómo podemos prevenir esos trastornos, ¿no? También quiero recordarle que tenemos pases dobles para el concierto de la Filarmónica este 12 de octubre a partir de las 8 de la noche en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, para que nos llame y pida sus boletos. Quiero agradecer, antes de ya despedir el programa, al psicólogo Adrián Mendoza Almazán. Gracias por haber estado con nosotros. No, es un honor. Gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes, psicólogo Alejandro Riostegui, por haber estado con nosotros hoy hablando de este tema. A ti por la invitación y espero en otro momento poder acompañarte. Ok, muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando antes de irnos a corte de las emociones, ¿no? ¿Cuáles son los extremos? ¿Y de la felicidad? Es la alegría, ¿no? Y la alegría, pues, fíjense que a veces pasa, nuestros centros cerebrales que están aquí, en esta parte, cuando tenemos mucha alegría, mucha felicidad, las preocupaciones y las tensiones disminuyen. Por eso decimos, sí, mi hijo, ándale, ve, corre, ten dinero, ¿no? Pero ya después que pasa ese momento de alegría y felicidad, dices, ah, caray, quiero que le dé mucho dinero. Y entonces, en una ocasión así, hace algún tiempo, muchos años, yo era un niño y así le dije a mi papá, mira, me das 5 pesos y me dio 10. Entonces, y yo feliz, pues él estaba feliz y contento y muy alegre, entonces me dio, y al otro día me dijo, te di 10 pesos. Sí, pero tú querías 5, sí, pero me diste 10. Ahí me dijiste que no hablé. No, pero es que es mucho dinero para tu edad. Entonces, cuando estás muy feliz y contento, esos centros de la atención y las preocupaciones disminuyen, ¿no? Y digo, no es que sea bueno o malo, pero la felicidad es algo padre porque también te ayuda a tus defensas, aumentas tus endorfinas y demás. Y el extremo, ya hablando ya del extremo, pues es la manía, es la euforia, esa parte así como que muy sobreexagerada, como el ejemplo que te decía en corte, un partido de fútbol, mete tu equipo favorito y viene esa parte eufórica y de sobresalto, ¿no? Que dura, muy temporal, obviamente. Por eso en los hospitales psiquiátricos hace años le decían la casa de la risa, ¿no? Porque hay quienes andaban en esa parte eufórica, de manía, y ya después los veías deprimidos, callados. Así. Okay. O sea, era de un extremo al otro. O hay quienes que dicen, es que siempre, yo no puedo creer que se haya suicidado, siempre lo veía sonriendo, o sea, era una persona que hasta te hacía sentir cómodo, a gusto, y esa situación pues es lo extraño, o sea, ¿qué pudo haber pasado? Hay personas que regularmente también su tristeza la proyectan de una forma con una felicidad excesiva, pero eso no quiere decir que la persona pues realmente esté totalmente alegre, sino que pues parte de la resiliencia es emotivo, ¿no? A lo mejor él encontraba el bloquear o reprimir la tristeza pues con felicidad, pero en realidad aún así se debe de trabajar en terapia. O sea, cuando uno dice, es que me siento mal, pero voy a dar la mejor cara, ¿no? Como dicen luego las canciones. El show debe continuar. Exacto, pero no es así, no surge. O sea, esas son tendencias sociales o pues que vamos dominando, manejando, porque alguien nos los dice, no, ¿sabes qué tú? Actúa normal. Sí, tranquilo, o sea, esto va a pasar, pero no es así. Una situación de depresión, en una forma donde lo ven siempre eufórico, es latente preguntarle siempre, oye, pero tranquilo, yo quiero compartir tu felicidad, pero dime qué pasa. No, es que sabes qué, y es ahí donde viene el motivo, es que estoy feliz, pero en realidad me estoy rompiendo en pedazos, ¿no? O sea, me estoy partiendo en dos, y es eso el área a veces clínica donde no se toca, o sea, nada más se atiende, ¿no? Sabe que se tiene un cuadro de el apéndice por comer picoso, etcétera, etcétera, ¿no? Unos rasgos, pero nunca hay un diálogo. Entonces, es por eso que mencionaba que las dos partes, tanto clínica como el área de psicología, se tienen que atender desde el momento que uno siente que algo no está bien como persona. Entonces, pues creo que hay mucho material del por qué seguir comentando y platicando, ¿no? Eso es muy profundo, este tema. Y en realidad, pues son las circunstancias que nos hacen entender que la tristeza, pues es un sentimiento, una emoción. La depresión no es lo mismo, ¿sí? La depresión ya es algo, ya es un trastorno donde te puede llevar desde morir, prácticamente, o sea, suicidarte, sí, claro, o incluso también matar a alguien. A veces uno dice, pero ¿cómo es que lo mató si era bien tranquilo, bien pasivo? No, también también la depresión, también ese trastorno genera que el ser humano diga, bueno, es que
odio que esta persona sea feliz, tenga todo. Y por ese mismo hecho de sentirse mal, va y ocasiona el daño a terceros, ¿no? Ya igual tú lo mencionaste, que cuando rebasa hacia otras personas, pues es cuando ya se comete pues una falta. Es como cuando te castigas a ti mismo, o sea, el dolor, ¿no? Cuando es infligido, o sea, cuando tú mismo te agredes. Y ahí viene el cutting, ¿no? En jóvenes cuando se cortan. Sí, es muy común que los jóvenes se corten, que estén todos cortados. Y en la adolescencia, cuando hay tantos cambios, ¿cómo podemos nosotros determinar, ok, mi hijo está actuando normal como adolescente, tiene esta actitud porque está creciendo, cambiando? ¿Y cuándo podemos en casa observar conductas que ya nos pueden decir, sabes qué, mi hijo a lo mejor está deprimido o a lo mejor tiene algún problema y no lo sé? Y es que también es siempre desde la infancia, la detección, el ver el contexto donde vivimos, el trabajo, posiblemente no hay ni ese contacto con el padre y el hijo, o la madre y el hijo, estamos en el tiempo, ¿no? Que ve el tiempo aquí, vete a trabajar y hay que hacer esto y hay que hacerlo, y a veces no hay tiempo para los hijos, ¿no? Y ¿qué hacemos ahora? Los niños están muy sobreestimulados con las redes sociales, ¿no? Con los medios electrónicos, las tablets, ¿no? El teléfono, y entonces le consumen mucho tiempo y a veces se corta mucho el tiempo del diálogo entre los padres, y a veces uno cree que pueda ser común esa conducta, ¿no? Pero ya a veces ya la vemos muy rebasada. Decía Adrián sobre la depresión. En la depresión hay una depresión que así se nota. Por ejemplo, la exógena es cuando ves, llora y dices, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿No? Pero hay una que es endógena, es hacia adentro y no se nota. Es cuando dice, oye, se suicidó ese chavo, pero se veía bien, yo lo veía bien, ¿no? Pero ya la endógena ya tiene que ver con algunos síntomas ya de auditivos, visuales, ya comienza a haber un trastorno mental, y es donde ahí viene un desencadenante como este. Por ejemplo, para el estrés laboral, el estrés académico, esas situaciones, la ansiedad, todos esos trastornos que a lo mejor nosotros lo vivimos, ¿no? Que en cualquier momento de nuestra vida podemos vivirlo, y también nuestro auditorio ha pasado por ese tipo de situaciones. ¿Qué recomendaciones nos dan para que en casa podamos discernir entre una y otra y trabajarlo, ¿no? Siempre es muy importante, hay personas que están muy preocupadas por el futuro y no están viviendo ni su presente. O hay quienes que están tanto en el pasado que su presente está obstruido. Entonces es donde hay la depresión o la ansiedad o la angustia, el miedo a que pase algo y no ha pasado. Entonces tenemos un pensamiento muy catastrófico ante las circunstancias, y pareciera lógico en el contexto que vivimos, no solamente aquí en todo el país, sobre la situación de inseguridad. Por ejemplo, ya la gente es muy desconfiada, no habla, se aísla, evita, ¿no? Toma fotos, muy paranoide, así, desconfían de todo y de nadie, en fin. Y entonces, ante esto, por ejemplo, el pensamiento catastrófico se suplementa por el pensamiento anastrófico. Catástrofe, pues obviamente es algo feo, ¿no? Anastrófico A significa sin trofas, tragedia, sin tragedia. Yo puedo ser un taxista, veo que está lloviendo, porque a veces la gente se enoja hasta con el clima, es que hace un calor de la frega, y que esta lluvia no deja, la ropa. y que hace frío, ya no salgo. Bueno, hay cosas que sí está en nosotros cambiar, y hay cosas que mejor ni podemos meternos, ¿no? En el caso de ejemplo, yo puedo ser un taxista, veo que está lloviendo, y desde ahí yo me preparo, comienzo a angustiarme, comienzo a generar malestar, puedo decir, el carro se me va a mojar, se me va a descomponer, no voy a sacar el dinero suficiente, voy a terminar pagando de más, en fin, y desde ahí ya comienzo yo a prepararme para un día totalmente desastroso. Comportamiento sugestivo. Y el anastrófico es decir, bueno, yo no puedo tener el clima, sin embargo, puede haber personas que quieran un servicio más particularizado, más especializado, donde yo pueda pues, atenderles, servirles, o puedo estar en las partes altas, donde el agua pues se escurre y yo puedo andar. No pasa nada. Y entonces es así como ver la otra parte de ese epíteto. A veces el problema no es lo que no son los hechos lo que trastornan al hombre, sino la forma como tú interpretas los hechos lo que te trastorna. Algo coloquial que yo más digo es, el problema no es lo que pasa, es lo que tú haces con lo que pasa, y es donde tenemos nuestra responsabilidad. Ser responsable. Así es que prácticamente es cómo observamos las cosas, ¿no? O sea, desde ahí partimos. Desde que salimos en casa, cuando vamos a hacer un trámite, por ejemplo, sí. Ya vamos de que, ayer fui y me regresaron. ¿Cuánto tiempo voy a perder hoy? Hoy me voy a ir temprano, pero ya uno ya va casi con la espada desenvainada. Ahora sí me va a escuchar porque ya no me va a correr porque llegué tarde.
¿no? Que cerraron la caja. No, ahora voy a llegar temprano y si no me atienda, le voy a ir a gritar sus cosas. Entonces, desde ahí es la percepción que tenemos como ser humano, es lo que podemos trabajar siempre desde el hogar. El diálogo, lo mencionaba Alejandro acertadamente, el diálogo en familia es el mecanismo por el cual enterarse qué está sucediendo. No todas las familias lo trabajan, desafortunadamente, porque por el llegar tarde del trabajo, con sueño, cansancio, pero el diálogo es lo más esencial que debe de existir en cualquier familia o en cualquier ámbito laboral, en cualquier área, social, laboral, en cualquiera. familiar. Porque ¿cómo conoces una persona si no platicas con ella? Pueden estar años ahí y tú... Nunca hay interacción, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque no hay diálogo. El jefe no conoce a los demás solamente cuando los va a despedir. Por lo mismo, porque no hay diálogo. En las escuelas, las etiquetas hacia los niños, no es que ese niño es inquieto, es hiperactivo, mencionaba. Y no es así. O sea, los niños regularmente son inquietos, ¿no? ¿Qué niño no lo fue? O sea, es algo normal también. O sea que para digamos, las recomendaciones más acertadas sería el diálogo y el no pensar catastróficamente, es decir, pensar positivamente, ¿no? Bueno, es en cuanto a esta parte ansiosa, ¿no? De estar... Para en el ir futuro. eliminando nuestros pequeños trastornos tal vez mentales. Claro. Lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa, pero les agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros y por supuesto podemos en otra ocasión poder hablar de algún otro tema de cualquier ámbito que ustedes sean de su experiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y espero vernos pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Y también muchas gracias a usted que nos estuvo viendo aquí en su programa Tanto en Común. Me despido, mi nombre es Alina Reina y nos vemos pronto en otra emisión más de En Tanto en Común.